Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva charla que hemos organizado junto con el Ministerio Público de la Defensa. Este es nuestro tercer encuentro y hoy vamos a estar conversando sobre medidas cautelares en el procedimiento administrativo y en el proceso contencioso administrativo federal. Es un ciclo de 2 encuentros, así que vamos a tener el gusto de escuchar a Santiago Rubio, que es prosecretario letrado en la Secretaría Judicial número 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, profesor adjunto de Derecho Procesal Administrativo en la Facultad de Derecho UBA, y a Ana Lucía Echeverri, quien es asesora legal académica de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes de darle paso a los disertantes, quiero presentar a Carolina Förster, que es del Ministerio Público de la Defensa, que les va a hablar unos minutitos sobre el repositorio del Ministerio. Muchas gracias, Irene. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, agradecer primero al equipo de Microjuris por todo el trabajo en conjunto que venimos realizando para poder hacer estas capacitaciones. Por supuesto, a Santiago y Ana Lucía por su tiempo y predisposición con la capacitación. Recordarles un poquito a quienes están presentes que no se olviden de registrar su asistencia. Irene les va a pasar. A quienes vienen de parte de IUFA, por favor, aclarar al costado de su apellido que vienen de IUFA para poder registrar la asistencia. Y también les voy a compartir por el chat nuestro repositorio de jurisprudencia, que en realidad es un Linktree, donde van a poder relevar el portal que nosotros tenemos con todas las sentencias nacionales, internacionales, los estudios de jurisprudencia, boletines, así que los invitamos ahí a quienes son externos y no conocen tal vez el trabajo del ministerio, a que puedan ingresar por allí. Voy a estar atenta al chat por cualquier consulta o duda, así que bueno, sin mucho más que decir, voy a presentar entonces a Santiago y a Ana para que puedan comenzar con el encuentro de hoy. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Primero, gracias por invitarnos a Microjuris y al Ministerio por invitarnos a dar este curso. Y bueno, muchas gracias también a ustedes, sobre todo, por haberse conectado y por tener interés en estos temas. Esperemos poder cultivarlo y que estos 2 encuentros sean útiles. Anita, ¿querés saludar vos también? Y ya comenzamos. Buenas tardes para todos, todas. Espero que estén muy bien. Y bueno, como les decía Santi, nos agrada tener tanto interés en este tema, que para nosotros es súper interesante. Esperemos que para ustedes también y que les resulte útil lo que les podamos contar, aportar. Así que bueno, esperemos que vaya todo bien. Bueno, como primera cuestión introductoria o metodológica, les decimos que vamos a dividir el curso de la siguiente manera. Vamos a hacer hoy una especie de introducción, pero sobre todo una explicación un poco más teórico, pero con mucho anclaje normativo sobre las medidas cautelares en general y, bueno, por el nombre del curso, en el procedimiento administrativo y en el proceso contencioso administrativo federal. Ahora vamos igual a hacer hincapié en cada uno de estos conceptos, sobre todo para entender más o menos la lógica que está detrás del Instituto de las Medidas Cautelares y cómo esa lógica se traduce y es exigible en sede administrativa, pero mayormente en sede judicial. Todos temas que vamos a ver con el mayor detalle posible hoy. Y la idea es el jueves que viene conversar ya sobre casos específicos y casos concretos para ver más bien ejemplos de cómo todo esto que hoy vamos a presentar opera o funciona en la realidad, porque no es lo mismo, obviamente, ver la parte más bien teórica normativa que ver cómo eso funciona en la práctica. Así que la idea es dividir el curso de esa manera. Esperemos que nos alcance el tiempo, pero sobre todo que esto despierte su interés. Y en ese sentido hay algo que es importante para nosotros, que es que realmente queremos que esto sea útil, con lo cual cualquier sugerencia, cualquier interrupción, cualquier pedido o bien de información adicional que podamos resolver en el momento o preparar para la semana que viene, o bien cualquier explicación adicional sobre algo que estemos viendo, nos lo hacen saber a lo largo de esta hora o el ratito más que dure una hora, porque la idea realmente es sobre todo que podamos tener alguna interacción en gran medida, porque algo que siempre suele ocurrir en estos seminarios o en estas jornadas es que nosotros preparamos un montón de material, pero no tenemos del todo claro cuáles son sus intereses, con lo cual la idea es que nos lo puedan ir transmitiendo a medida
que avancemos. Sobre todo para que esto no sea una mera exposición de parte nuestra de cosas que posiblemente ustedes también podrían recopilar o razonar por su parte, pero sobre todo porque puede ser que haya muchos espacios que no estemos cubriendo y que para ustedes sean de interés. Así que realmente les pedimos que en la medida de lo posible esto haya un ida y vuelta entre nosotros para poder avanzar a medida que vamos presentando los temas y que vamos abriendo y cerrando puertas. Con lo cual, bueno, vamos a comenzar con lo que teníamos pensado para hoy, pero de verdad nos van interrumpiendo, nos van preguntando si quieren por chat o si quieren, por ahí es más confuso porque somos muchas personas, abrir el micrófono, pero la idea es que no se priven de preguntar nada. De todas formas, cuando terminemos hoy vamos a tener también un espacio para poder conversar si es que no quieren frenarnos a medida que vamos avanzando. Así que, bueno, preparamos unas diapositivas, un material que puede llegar a servirnos como orientador para ir preparando, para ir presentando los distintos temas que vamos a ir viendo. Ahí lo van a poder ver en la pantalla. Como el nombre del curso lo indica, la idea hoy es que trabajemos sobre las medidas cautelares. Lo voy a empezar a decir más despacio. La idea es que trabajemos sobre las medidas cautelares, la idea es que trabajemos sobre las medidas cautelares en el procedimiento administrativo y, aunque suene medio tonto decirlo, las medidas cautelares en la relación que existe entre el procedimiento administrativo y el proceso contencioso administrativo federal. Si bien es un mismo bloque o es un mismo título, es una misma oración, renglón, como quieran decirle, la idea es que podamos desmenuzar un poco cada uno de estos institutos o cada uno de estos conceptos para poder ir llegando de a poco a la regulación actual, que si nosotros leemos muchas veces es intuitiva, pero si nosotros razonamos seguramente sea mucho más fácil de trabajar y mucho más fácil de entender la lógica y de cómo funcionan estas cosas. Así que comenzamos con ese punto. Eh, Bien, pasamos a la siguiente y acá hay una cuestión que es interesante, ¿no? Si nosotros vamos a hablar de medidas cautelares, vamos a hablar de medidas cautelares como una parte de lo que se estudia dentro del derecho procesal. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de la distinción que vamos a hacer en un ratito sobre procedimiento y proceso, en definitiva de lo que estamos hablando es de todo aquello que sucede en sede judicial o bien todo aquello que va a ser propio de una decisión jurisdiccional. Asimilemos jurisdiccional en este caso, más allá de que hacemos derecho administrativo, asimilemos jurisdiccional a la función judicial y a las funciones propias del Poder Judicial. Y las medidas cautelares se van a inscribir dentro de la lógica del derecho procesal, es decir, para simplificarlo mucho, de aquella rama del derecho, hay una discusión menor acerca de si es una rama autónoma o no, pero en definitiva de esa parte del derecho que se estudia para llevar adelante los juicios en cuyo marco se discuten los derechos más bien sustanciales, ¿no? Lo decimos simplemente como para hacer una especie de introducción, y en ese punto agarramos una distinción muy básica del derecho procesal civil o del derecho procesal civil y comercial, que es básicamente como la matriz del funcionamiento o de cómo estudiamos nosotros el derecho procesal, pero como vamos a ver es la matriz de funcionamiento de nuestros tribunales. Y en general hay una distinción entre tres tipos de procesos que se hace. Nosotros tomamos una distinción clásico del derecho procesal, que es el manual de Lino Palacio, y podríamos distinguir entre procesos de declaración, conocimiento o cognición, que son aquellos que tienden a que se dilucide un conflicto, que se examine prueba y que se resuelva de manera definitiva una situación jurídica o una disputa jurídica entre las partes. Ahí tienen escrito una definición bastante más apegada a la palabra del doctrinario, pero lo digo simplemente como para que se entienda esa cuestión. ¿Qué es lo que nosotros en general le decimos proceso de conocimiento? A veces lo asimilamos con el proceso ordinario, pero esa asimilación no es del todo correcta porque puede ser que haya procesos de cognición que no sean estrictamente el proceso ordinario, tema sobre el que vamos a volver dentro de poco. Procesos de ejecución que tienden a ser efectiva una condena impuesta, básicamente cuando hay una condena, o la parte actora o la parte demandada pueden llegar a quedar con obligaciones a su cargo. El proceso de ejecución vendría a ser ese proceso que tiende a obligar a una parte renuente a cumplir con una sentencia. Y en tercer lugar, o bien lo podríamos pensar si no está en el medio, estarían los procesos cautelares, ¿no? Que según la definición que podemos encontrar en este manual con el que estamos arrancando,
Son procesos que tienden a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de un proceso, mayormente de cognición, pierda su virtualidad, nosotros agregamos actualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre que ese juicio comienza y en que la sentencia es dictada. ¿Qué quiere decir con esto? Y como primera aproximación a las cautelares. En definitiva, es un proceso que carece de autonomía, que tiene provisionalidad, provisoriedad, que es accesorio y un montón de cuestiones que lo vamos a ver, pero en definitiva es un proceso que está pensado para que el tiempo que transcurre entre que se provoca una afectación y eso da pie a una pretensión, y el momento en que se dicta una sentencia que reconozca ese derecho, la idea es que para unir esos dos puntos el proceso cautelar o la medida cautelar viene a ser algo que se pensó como para que aquella afectación sea solucionable al momento en que se dicte una sentencia. Entonces, desde ahí aparece la idea de que, en definitiva, el proceso cautelar, nosotros hoy lo simplificamos como medida cautelar, pero si lo pensamos como tipo de proceso, es un proceso que simplemente tiende a que se resguarde la posibilidad de que el día de mañana, cuando una sentencia reconozca un derecho, pueda ser ejecutada esa sentencia. Entonces, por eso decíamos, bueno, según esta clasificación, habría tres tipos de proceso: declaración, de ejecución y como tercero cautelar. También podríamos pensar que los procesos cautelares en rigor no es un tercer proceso, sino que es un proceso que está en el medio de esos dos. Porque en definitiva, y ahora lo vamos a ver un poco y lo vamos a pensar, y mi idea también esto es que lo podamos conversar, el proceso cautelar no tiende únicamente al resguardo de un derecho de una persona particular que se enfrenta a otra persona, en nuestro caso sería el Estado, o bien no es estrictamente o no es únicamente la posibilidad de resguardar un derecho tal como está hoy, sino también la posibilidad de resguardar que cuando un tribunal dicte sentencia, esa sentencia sea ejecutable. No solo desde la óptica de la preservación del derecho, sino también desde la óptica de la preservación de la jurisdicción de los tribunales. Entonces, ese es como un primer enfoque o una primera aproximación que nos gustaría hacer a los institutos cautelares. Entonces, ahí ya estaría como la primera parte del título del curso. ¿Qué tipos de medidas cautelares? Bueno, perdón, no qué tipos, sino qué notas distintivas podríamos encontrar entonces si nosotros repasamos toda esa introducción. Por negativa entenderíamos que entonces la cautelar no tiende a declarar un derecho en sí mismo, ni tiende a obligar el cumplimiento de algún derecho reconocido en sede judicial. Lo que hace es asegurar la subsistencia del objeto de una demanda, y nosotros ahora agregamos pretensión porque, como vamos a ver más adelante, justo en la rama que hacemos nosotros, quizás esto nunca llegue a tener una demanda. Entonces, así como mantiene la subsistencia del objeto de algo que se va a pretender, sea administrativa y o en sede judicial, van a tener vigencia en la medida en que sean estrictamente necesarias, y como justamente no vienen a declarar un derecho, no exigen un análisis definitivo sobre la controversia planteada, sino que todo aquello que se resuelva en el marco de una medida cautelar va a exigir un análisis preliminar de aquello que haya sido planteado. Y análisis preliminar tanto en la parte jurídica como en la parte material, temas sobre los que vamos a ver cuando veamos específicamente los requisitos de las medidas cautelares. Entonces, si nosotros pensamos las medidas cautelares en el marco del procedimiento administrativo, lo primero que deberíamos hacer después de hablar de cautelares es hacer por lo menos una breve referencia al procedimiento administrativo. Y esto lo hacemos sobre todo porque quizás no todos los asistentes al curso sean personas especializadas en derecho administrativo, y a veces hacer algunas ecualizaciones previas sobre definiciones básicas sirve mucho para poder entender lo que viene después. Para definir procedimiento administrativo nos limitamos a la definición que dio hace poco, porque la edición salió hace poco, el Manual de Derecho Administrativo del profesor Balbín. Y el procedimiento administrativo podría ser definido como el conjunto de principios y reglas que sigue el Poder Ejecutivo. Esto lo vamos a poder ampliar a la administración pública y lo vamos a poder ampliar a todo el Estado Nacional cuando nosotros lo trabajemos específicamente para las medidas cautelares, pero en definitiva es el conjunto de principios y reglas que sigue el Estado por medio de actos preparatorios y actuaciones materiales con el objetivo de ejercer funciones estatales administrativas. No nos vamos a detener demasiado en qué son las funciones estatales administrativas, pero vendrían a ser todas esas
funciones propias del Poder Ejecutivo Nacional que cumple por sí o que cumple a través de la administración pública. Entonces, cuando el Estado toma funciones, perdón, cuando toma decisiones en ejercicio de funciones materialmente administrativas, lo que en líneas generales se traduce en un acto administrativo debe cumplir con un procedimiento específico que establece reglas y obligaciones a cargo del Estado Nacional para poder llegar a ese resultado. Y una cuestión importante o temas importantes para retener cuando nosotros hablamos del procedimiento administrativo es que está pensada para garantizar los derechos de las personas que interactúan con el Estado, perdón, ya hablar de contra ya es adelantarme un poco porque el procedimiento no necesariamente enfrenta eh, cuando veamos las medidas cautelares, lo más probable es que sí, pero no necesariamente enfrenta. Y me voy a saltear uno y voy a ir directamente a la importancia de que esas reglas y esas obligaciones y esos pasos que debe seguir el Estado está regulado básicamente por leyes, en particular por normas que dicta el Congreso de la Nación, que generalmente están reglamentadas por el Poder Ejecutivo Nacional, pero como reglamentación de la ley y no como el dictado de normas autónomas que van a regular el procedimiento administrativo. Entonces, la diferencia entre el procedimiento, que son todas esas reglas internas que podríamos llamar de la administración, y el proceso judicial, es que cuando nosotros hablamos de proceso judicial ya estamos pasando a otra órbita o a otra esfera del Estado. Básicamente vamos a hablar de los procesos judiciales o esos trámites que ocurren en sede judicial y en particular la distinción del proceso contencioso administrativo federal. Podemos, siguiendo al mismo profesor, podemos citar su definición y es impugnar conductas estatales que son acciones u omisiones. Y acá hay una cosa que es importante para aclarar, es impugnar una conducta estatal no necesariamente es recurrir un acto administrativo. Hay que dar a la palabra impugnar en esta definición un alcance amplio y hablar de que puedes básicamente reprochar al Estado por algo que hizo o reprochar algo que no está haciendo y debería hacer. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante, que por principio de juridicidad el Estado, en la medida en que puede hacer algo, está obligado a hacerlo y ahí radica el concepto de competencia del órgano. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre esto, pero en definitiva, esa impugnación o ese cuestionamiento sobre las acciones o omisiones estatales, el proceso contencioso administrativo federal lo lleva ante los tribunales, con la idea o con el propósito de que se revise si el Estado, esta palabra técnicamente no está bien, pero para que se entienda, para que revise si el Estado actuó bien o mal. Bien o mal no en el parecer de los tribunales, sino bien o mal de acuerdo con el régimen normativo que imponía al Estado actuar de determinada manera. Con lo cual, desde esta primera aproximación, el proceso contencioso administrativo podría ser fácilmente definible como los juicios que son seguidos contra el Estado Nacional. Y esa definición no está mal, pero es algo incompleta porque el proceso contencioso administrativo no solamente va a estudiar los juicios seguidos contra el Estado Nacional, sino también los juicios en los que el Estado Nacional es parte actora, con una particularidad muy interesante que en definitiva el Estado puede ser parte actora contra particulares o bien el Estado puede ser, hay que matizar un poco el concepto, pero básicamente podríamos decir que el Estado puede ser parte actora contra el propio Estado. ¿Por qué digo que hay que matizarlo? Porque hay que buscar cuestiones muy específicas y ver caso por caso, pero esto puede llegar a ser lo que en el proceso contencioso se conoce como la acción de lesividad, que es la acción judicial que inicia el Estado para pedir la nulidad de un acto dictado por el propio Estado, o bien hay una cuestión que es muy interesante que radica en cuando alguna dependencia en general descentralizada litiga contra otra dependencia descentralizada. También puede ser, pero es más difícil que se den conflictos dentro de la administración centralizada, pero en definitiva en este tipo de casos. Hola Edgardo, puede ser que yo esté lejos del micrófono y además estoy un poco resfriado, así que voy a hablar más fuerte con el riesgo de que mi voz empiece a No, menguar. Santiago se escucha bien, ¿eh? Ah, bueno, Se escucha perfecto. perfecto. Edgardo, sube Bueno, un poquito por ahí el volumen del equipo. muchísimas gracias, Irene. Bueno, bien, entonces, para simplificar esta cuestión, también puede ser que ocurra en juicios en los que es el Estado contra el Estado con una cuestión muy breve, pero nunca se olviden, que hay una ley específica, que es la 19.983, que regula los conflictos interadministrativos y establece en particular que cuando el Estado litigue contra el Estado por cuestiones exclusivamente patrimoniales o pecuniarias,
ese conflicto no va a ser llevado a sede judicial, sino que debe ser resuelto en sede administrativa. Lo menciono simplemente para que no quede algún equívoco con esto. Si les interesa, es una ley muy breve de 2 artículos, como dije, 19.983. Bien, entonces, la cuestión determinante para que el proceso sea contencioso administrativo es que una de las partes en el proceso es el Estado. Y en particular, para que sea el contencioso administrativo federal, que sea el Estado nacional, ¿no? Y acá hacemos como una primera distinción entre las órbitas de jurisdicciones en las cuales nosotros, que hacemos derecho administrativo, sabemos que es un derecho público, por ende es derecho local. El Estado nacional va a funcionar y litigar de acuerdo con leyes nacionales y los estados provinciales funcionarán de acuerdo con las leyes provinciales, sin perjuicio desde ya que puede llegar a haber algún conflicto con una norma federal y eso habrá que resolverlo como corresponda. Pero quedémonos con esta cuestión. Bueno, el proceso contencioso administrativo federal es un juicio, simplificando un montón, pero porque además nos sirve para cuando veamos nuestra regulación específica, son aquellos procesos en los que es parte, actora o demandada, y o demandada el Estado Nacional. Bien. Entonces, si nosotros juntamos lo que dijimos sobre procedimiento y esa definición clásica de las medidas cautelares propias del derecho procesal, civil y comercial de la nación, quizás haya que agregar algunas notas distintivas a esa definición de medidas cautelares para que nos sea o que nos sea un poquito más útil para lo que hacemos nosotros. Entonces, usando las mismas palabras, podríamos decir que los procesos cautelares tienden a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de un proceso, y nosotros podríamos agregar, o en el marco de un proceso, de un procedimiento administrativo, pierda su virtualidad, a mí me gusta más la palabra actualidad que virtualidad, o eficacia durante el tiempo que transcurre entre su iniciación y el dictado de un acto administrativo que admita la pretensión del particular o la sentencia. Entonces, hay una característica fundamental que es la autonomía, de la cual derivaba lo que habíamos conversado sobre la accesoriedad, pero acá la autonomía llega a tal punto que quizás no haya siquiera una demanda principal. En general se habla de que la cautelar es autónoma de la demanda y que tramitan por vías separadas, más allá de su lógica de interacción, pero cuando nosotros veamos las medidas cautelares, en particular en el procedimiento y en el proceso contencioso administrativo, vamos a ver que hay una lógica que radica en que quizás esa demanda nunca llegue a ser iniciada y eso nos va a dar notas distintivas para su regulación. ¿Cuándo no va a ser necesaria la promoción de una demanda? Cuando yo pido una cautelar mientras discuto algo en el marco del procedimiento administrativo y ese procedimiento termina de manera favorable a al particular, que es la palabra que, o al administrado, que es una palabra por ahí no muy elegante, pero es la que suelen receptar las normas. De manera que las notas distintivas se mantienen con esos matices, ¿no? Son medidas provisorias en la medida en que son interinas y, perdón el latinazgo, pero básicamente esta idea de que son análisis preliminares de las cuestiones planteadas y son instrumentales en el sentido de que son accesorias e incidentales. No necesariamente una demanda, pero sí a una pretensión de fondo o a una pretensión más bien sustancial. La medida cautelar tiene una pretensión procesal, si se quiere. Bueno, simplemente para simplificar, así como definimos cautelares, quedémonos con estas notas esenciales. Lo importante del procedimiento es que son conjunto de principios y reglas que sigue el Poder Ejecutivo, lo vamos a ampliar a todo el Estado Nacional, y en este caso venimos a decir a todo el Estado Nacional, más allá de las funciones jurisdiccionales y las funciones legislativas, la nota distintiva es que ejerza materia, que desarrolle materia administrativa. El procedimiento garantiza derechos particulares, garantiza la legitimidad y la eficacia de las decisiones, y lo más importante de todo es que está regulado por ley. Y el proceso contencioso es un trámite judicial que revisa también la legitimidad de la actuación y de las omisiones estatales, perdón, en general, después de un paso por el contencioso, por el procedimiento, perdón, ya me estoy empezando a variar, y esto es importante, interviene a pedido del Estado contra el Estado o contra particulares, o bien a pedido de un particular contra el Estado, pero la nota distintiva es que el Estado es parte. Quedémonos sobre todo con que los procedimientos y los procesos son regulados por ley, y tanto en los procedimientos como en los procesos contenciosos interviene el Estado. Podemos agregar, igual pasamos de... podemos agregar que, insisto en esto, siempre nos vamos a manejar dentro del ámbito federal. No porque la lógica del funcionamiento sea necesariamente distinta, pero lo que sí cambia, y eso para nosotros es importantísimo, es la regulación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar en este curso? Bueno, la especificidad de los pedidos
formulados en sede judicial, aun cuando haya trámites previos en el marco de los procedimientos, que tiendan a asegurar la actualidad y la eficacia de una pretensión que puede esgrimir una persona ante la administración pública, ahí vendría la idea del procedimiento administrativo, por una persona particular contra el Estado o por el Estado contra el mismo Estado contra una persona particular en sede judicial, y todo este último capítulo vendría a ser exclusivamente el proceso contencioso administrativo. Entonces, ¿qué qué tiende a asegurar una medida cautelar? La factibilidad de la pretensión principal. Esto no es menor y es siempre importante tener en cuenta para no confundir, como vamos a ver un poco más adelante, el objeto de la demanda con el objeto de una cautelar. En definitiva, y esto, perdón que lo repite y lo vuelvo a repetir, la medida cautelar no tiende a otorgar un derecho, tiende a que se pueda otorgar un derecho que el día de mañana sea reconocido en el marco de una sentencia definitiva. Eso va a ser importante. Entonces, ¿cuándo pueden pedirse las medidas cautelares? Antes, durante y después de la discusión administrativa y o judicial, con una particularidad de que si es en la discusión administrativa va a tener una regulación un tanto más estricta. ¿Quiénes pueden pedir las medidas cautelares? De las que vamos a hablar, tanto los particulares como el Estado Nacional. ¿Y por qué? Y acá hay una cuestión que es importante. ¿Por qué se piden las medidas cautelares? Bueno, lo podemos pensar de estas dos órbitas y no me voy a detener mucho en esto, pero es algo que ya anuncié. En general, y está muy bien que se lo haga, las medidas cautelares suelen pensarse desde la tutela judicial efectiva. Y ahí utilizamos, bueno, todos los razonamientos del artículo 18 de la Constitución. Me animo a decir ahora el 43, por un tema que vamos a ver un poco más adelante. Vamos a la Convención Americana, los artículos 8, 25 y una serie de construcciones que están muy bien porque son, si se quiere, la matriz de construcción de la necesidad de preservar un derecho, pero nosotros también las vamos a pensar siempre como parte de la esencia de la jurisdicción, es decir, no pensar únicamente la medida cautelar desde el 18 de la Constitución, sino también como la posibilidad de que se mantenga la existencia de un caso durante todo el tiempo que insume la discusión acerca de quién tenía razón en esa controversia. Entonces lo ponemos como parte de la esencia de la jurisdicción porque nos interesa también pensar las medidas cautelares desde el 116 de la Constitución y desde esta lógica de que en definitiva yo no solo cuando pido cautelar resguardo mi derecho, sino que también preservo la función jurisdiccional del Estado. ¿Por qué digo esto y por qué es importante esto? Porque los tribunales deben dirimir conflictos entre particulares de manera definitiva. Entonces, la función constitucional del Poder Judicial es eso. Si durante el tiempo que insumen un procedimiento o un proceso judicial el derecho desaparece, el objeto de la demanda se vuelve incumplible por la razón que sea, ese caso se torna abstracto y esa sentencia no va a poder ser dictada. Entonces, muchas veces la medida cautelar también tiene que ver con eso, con la posibilidad de que esa sentencia sea dictada y ese punto pueda llegar a ser decidido de manera definitiva por el Poder Judicial. Hay una cuestión que es ahí que es interesante, que a veces es simplemente cambiar el enfoque, pero muchas veces en la práctica puede ayudar mucho para pensar cómo redactar un pedido de medida cautelar o dónde hacer hincapié cuando nosotros pensamos el diseño de un pedido, básicamente, por no hablar de estrategia, porque me parece que es una palabra ya me queda un poco ajena. ¿Cómo entonces se piden, cómo se discuten las medidas cautelares? Bueno, habrá que ver qué regla fijó el Poder Legislativo. ¿Y dónde lo buscamos? Obviamente en las leyes que correspondan. Darío pregunta, ¿en ese caso es necesario demostrar el peligro en la memoria y la verosimilitud en el derecho? Siempre es necesario mostrar el peligro en la memoria y la verosimilitud en el derecho, más allá de las particularidades en la redacción que tiene cada uno de los requisitos según la ley. Son todos temas que vamos a ver ahora. Yo lo que digo es la idea de preservar la jurisdicción no como pedido específico, sino como matriz de pensamiento para razonar cómo pedir una medida cautelar. No lo digo como un anclaje normativo o que eso haga prescindir de otros requisitos, para nada, al contrario, lo refuerza. Pero lo digo simplemente como para que tengamos esta doble mirada sobre la relevancia de las medidas cautelares. Bien, ¿dónde dijimos? Bueno, hay que ver las leyes según corresponde y según quién las haya dictado. Bueno, quién las haya dictado en rigor no, porque como nosotros vamos a estar en el ámbito del derecho federal, siempre van a ser las leyes que haya dictado el Congreso Nacional, ¿no? Sin perjuicio del Poder Constituyente, porque ahí ya veo que puse 43 de la Constitución y puede llegar a generar equívocos, pero lo digo por una cuestión muy específica. Si nosotros queremos mirar la regulación de las medidas cautelares, el orden que puse es adrede,
podría haberlo puesto completamente invertido, pero lo puse a propósito de esta manera. Vamos a mirar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya vamos a explicar por qué. Vamos a mirar la Ley 19.549, la famosa Ley de Procedimientos Administrativos, en particular el artículo 12, que nos sirve para razonar todas estas cuestiones. Y vamos a mirar, quizás esta sea la más importante y quizás esta sea, podríamos haber hecho el curso solamente hablando de esta ley, pero nos interesaba sobre todo hacer esta introducción, esta presentación, como para pensar un poco la lógica y no ir directamente a una regulación bastante intuitiva cuando la leemos, más allá de las contradicciones que podemos llegar a marcar. La ley 26.854, que es la famosa ley de medidas cautelares en contra del Estado, o el nombre que le querramos poner, pero básicamente es eso, y en particular el título primero. ¿Por qué hago esta pequeña aclaración? Por ahí es irrelevante, pero tengan en cuenta que la ley tiene dos títulos, y el segundo título habla de maneras de dirimir conflictos de competencia entre los tribunales, no necesariamente en el marco de procesos cautelares, con lo cual la regulación estrictamente que remite al funcionamiento de las medidas cautelares es la regulación que está contenida en el título primero. Sí, hola Gabriela, ¿cómo estás? Sí, lo vamos a compartir cuando estemos terminando el curso. Y otro material que también estamos preparando para brindarles más material. No quiero spoilear, pero sí, todo esto se va a compartir. Bien, y cuando estábamos pensando en cómo armar y cómo diagramar el curso y qué relevancia darle, pensamos que no únicamente la regulación principal, estas tres normas que les mencionamos, sobre todo el Código y la Ley 26.854, sino también qué otras normas pueden llegar a tener incidencia o relevancia cuando nosotros pensamos los pedidos cautelares. Y marcamos algunas cuestiones específicas que es importante tener en cuenta cuando nosotros pensemos en las medidas cautelares, porque si nosotros retomamos esta idea de que lo que tiende a hacer una medida cautelar es preservar, ahora ya voy a simplificar un montón, pero preservar el objeto de la demanda o preservar un derecho cuyo daño puede llegar a ser irreversible. Tenemos que tener en cuenta un montón de cuestiones y no únicamente la ley que específicamente nos dice cuáles son los requisitos para pedir una medida cautelar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros miramos las medidas cautelares, lo tenemos que pensar siempre en el contexto en el que sean pedidas. Entonces, si nosotros pensamos, ¿por qué pusimos primero artículo 43, primer párrafo de la Constitución Nacional? Porque ustedes verán eso y dirán, pero ese es el amparo. Claro que sí, pero es importante cuando nosotros pensamos una medida cautelar pensarla en relación con el tipo de proceso al que la medida cautelar va a acceder. ¿Me recuerdan que cuando hablábamos de que la medida cautelar era accesoria a un proceso principal, que en nuestro caso puede existir o no existir porque está la cuestión del procedimiento administrativo, pero dejando un poco de ese lado, en la medida en que la medida cautelar accede a un proceso principal, nos importa cuál es ese proceso principal, porque si nosotros lo que tratamos de hacer es cubrir un bache temporal que ocurre entre el daño y la sentencia, no va a dar igual qué tipo de proceso va a ser el proceso en el que se va a discutir ese bache temporal. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí lo dije de una manera un poco confusa. Si yo voy a pensar un juicio ordinario que posiblemente insuma, vamos a poner un ejemplo en el aire, 2, 3 años, la medida cautelar la voy a pensar sobre una situación en la cual yo necesito que el objeto de la demanda no desaparezca en 3 años. Si yo voy a pensar una acción de amparo, una vía rápida, expedita, frente a una ilegalidad manifiesta que, pensando de buena manera, puede llegar a durar 6 meses, la urgencia la voy a tener que pensar de otra manera. Entonces, cuando nosotros pensamos cuál es la regulación importante para pensar las medidas cautelares, lo primero son las leyes que la regulan de manera directa, pero no dejemos de pensar cuáles son las normas que la regulan o que tienen incidencia de manera indirecta o inclusive que se aplican un poco de frente y un poco de costado. Y digo, por ejemplo, un poco de costado, la ley 16.986, la 16.986, que es la famosa o conocida ley de amparo, que vamos a ver que tiene una incidencia en las medidas cautelares, ya sea por la mención específica que tiene la ley de cautelares, la 26.854, o bien por el simple hecho de que la 16.986 sigue vigente. Entonces, cuando yo consigo una cautelar en el marco de una acción de amparo, salvo que haya algún pedido específico y además ese pedido sea reconocido, sea admitido, el efecto de una apelación en el marco de una acción de amparo es suspensivo. Con lo cual, ¿las medidas cautelares están reguladas en la 16.986? No, pero tampoco es que no se aplica. De manera que si voy a pedir una medida cautelar en el marco de una acción de amparo, tengo que tener en cuenta que el artículo 15 establece determinado efecto para las apelaciones.
Lo mismo si yo, por ejemplo, un capítulo específico de nuestra materia, que son los recursos directos, que son básicamente, lo voy a simplificar muchísimo, no voy a dar una explicación conceptual, pero que son maneras de recurrir a la justicia, actos administrativos determinados. Y en la medida en que yo vea de qué forma está regulado ese recurso directo, en la medida en que yo mire de qué manera está establecido legalmente cuál es el camino para cuestionar judicialmente un acto administrativo, veré si es relevante o si es importante o si es necesario un pedido de medida cautelar. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo simplemente les voy a mencionar algunos ejemplos. Si yo miro, por ejemplo, la 25871, que es la ley de migraciones, voy a encontrar una serie de actos administrativos que provocan claramente un perjuicio o pueden provocar claramente un perjuicio a una persona. Más allá de la naturaleza jurídica y tema con el que no me quiero meter hoy y que si nos da el tiempo podemos conversar el jueves de la semana que viene. Pero cuando yo miro el régimen recursivo, ese régimen recursivo establece que la interposición de recursos suspende los efectos del acto. Con lo cual, más allá de lo gravoso que sea el acto, parece irrelevante pedir una medida cautelar, porque el acto ya está suspendido. Pero si yo miro, por ejemplo, la ley 21.526 y miro el recurso directo, ese recurso directo está previsto al solo efecto devolutivo. Es decir, que ese acto administrativo lo puedo recurrir en sede judicial, pero mientras tanto el Estado lo puede poner en marcha. Entonces ahí, si bien el artículo 47 de la 21.526 no es una regulación sobre las medidas cautelares, claramente hace levantar una antena para pensar, che, pero acá puede ser que esto tenga algún tipo de incidencia. Lo marco simplemente como para que, no por la ley y por el artículo en sí, sino para que pensemos supuestos en los que puede llegar a ser pensable, digamos, pensable una medida cautelar. O por ejemplo, ahora esto lo digo y para que nadie me diga nada, ya agregué abajo que esto cambió con la última modificación de la 19.549, pero cuando yo miraba la ley de defensa del consumidor encontraba que el recurso directo debía ser interpuesto junto con el pago de la sanción económica. Y había una gran discusión acerca del famoso, no es estrictamente lo mismo, pero el solvet repete y esa idea de que para recurrir una multa la tengo que pagar, si eso es constitucional, eso es inconstitucional, pero en ese marco, si yo no podía pagar la multa, no podía discutirla. De manera que ahí podía o bien plantear la inconstitucionalidad del solvet repete, o bien pedir como medida cautelar que no se me exigiera el pago previo mientras la discutía. Digo, es un supuesto viejo, pero lo digo como para que lo pensemos porque puede ser que alguna modificación normativa esto vuelva o algo cambie. ¿Por qué es un supuesto viejo? Porque en el artículo 25 bis de la ley de procedimiento actualmente está establecido que no se puede exigir como requisito de admisibilidad el pago previo de la sanción, ¿no? Simplemente lo opera. Pero como para cerrar este punto, digo entonces, tengamos en cuenta que hay una regulación principal, pero también tengamos en cuenta que de acuerdo con aquella conducta estatal que yo quiera cuestionar, voy a tener que ir a mirar específicamente qué reglas o qué leyes regulan el funcionamiento de esa cuestión que yo voy a estar tratando de discutir en sede administrativa o en sede judicial. Y miramos el Código Procesal, que es esa primera norma importante, no me iba a detener ahora porque son un montón, pero podríamos hacer una división entre secciones. Hay una primera sección que tiene la regulación general, que es interesante por dos cuestiones. O bien es interesante, no, es útil saber que existe por varias cuestiones. Posiblemente si no hacen derecho administrativo, conozcan esto de memoria y por ahí no tanto la regulación de la 26854, pero simplemente lo menciono por dos cuestiones que son importantes para tener en cuenta. La primera es que vamos a ver que el Código Procesal sigue aplicándose supletoriamente en todo aquello que no sea, que no entre en colisión con el régimen específico de la Ley de Medidas Cautelares. Y eso también va de la mano de que la ley ahora ya tiene muchos años, por ahí hablar de esto ya es hablar un poco de historia, pero hasta el año 2013 que se sancionó la ley que las regula orgánicamente ahora, no había una ley específica de derecho administrativo que regulara estas cuestiones, con lo cual se aplicaba, hasta hace 12 años, se aplicaba el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y por otra parte, y no me voy a meter mucho en detalle en esto, que también tengamos en cuenta dónde voy a pedir la medida cautelar, ¿no? Esto por ahí es un poco grandilocuente pensarlo, pero tengan en cuenta que así como dijimos que todas estas normas que nosotros vamos a estar trabajando no aplican, al menos en principio, después hay que ver caso por caso, pero no aplican en los ordenamientos provinciales, con lo cual todo esto va a ser para regular trámites ante la justicia nacional.
Hay una cuestión que nunca se olviden, si algún día les toca litigar en instancia originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no aplica la Ley 26.854 a los pedidos de medida cautelar en instancia originaria. Distinto el examen de la ley en el marco de su competencia por apelación. Pero digo, tengan en cuenta que no se aplica la Ley 26.854, con lo cual iríamos a los principios generales del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Hecha esta aclaración conceptual, esta primera parte de la regulación general, si bien va a quedar mayormente desplazada por la regulación de la ley específica, es interesante que la miremos porque muchas de las críticas que se hizo en su momento a la ley cuando salió, a la 26.854, ya estaban presentes en la regulación y en la matriz del Código Procesal. Si nosotros miramos el artículo 195, ya hablaba de la imposibilidad de dictar medidas cautelares que afecten, obstaculicen los recursos del Estado, ¿no? Es una cosa que hasta si la leemos así de corrido parece hasta más restrictiva, después comparte bastante, ¿no? Por la redacción inclusive. Pero es una norma que la miramos y parece bastante restrictiva y nadie, no sé si nadie, pero por lo menos no solía hablarse de que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación estaba pensado para que no se dictaran cautelares en contra del Estado. Más bien se pensaba como una idea de que, bueno, no está pensado para el Estado, pero no por la imposibilidad de conceder medidas cautelares. Bien, después, el 196 habla de la competencia, sobre esto vamos a volver. El 198 volvemos a la idea de que son inaudita parte. Eso también lo vamos a mencionar un poco más adelante cuando veamos el trámite de las que son contra el Estado. Y si nosotros íbamos al 199, hablamos de que existe el concepto de contracautela, que es algo importante por los daños y perjuicios que puede ocasionar una medida en caso de que sea levantada o que la demanda sea rechazada, pero el propio código ya establecía que la contracautela no era exigible para el Estado Nacional, ¿no? Otra de las grandes críticas que se le ha hecho a la ley 26.854 cuando salió. Y después, bueno, el carácter provisional, la posibilidad de modificarlas, la posibilidad de que el tribunal ordene una distinta a la que fue solicitada, la caducidad de pleno derecho, otro tema bastante controvertido, la 26.854, pero que ya estaba presente acá, y que genera la responsabilidad para que él pidió, y esa era la idea de las costas y los daños y perjuicios de la contracautela. Y hay una segunda parte, y esta la podríamos volver a dividir en dos, habla de las medidas cautelares en general. Hay una cosa interesante, si nosotros miramos las primeras que regula el código, ahí es donde radica la lógica de que parecen no estar pensadas para medidas cautelares en contra del Estado, porque habla de la idea de embargo en dinero de una especie, salvo, y esto no lo vamos a ver acá, pero salvo el trámite de ejecución de descendencia contra el Estado, que puede llegar a tener al final una traba de un embargo, una cuestión ahí bastante difícil, pero el secuestro, la intervención judicial e inhibición de bienes parecen más bien medidas pensadas para cuestiones entre particulares. Pero había una previsión, dos previsiones genéricas, una establecida como previsión de innovar y la otra como medidas cautelares genéricas, y de ahí, creo que de ahí radica lo que siempre tenemos en la cabeza y repetimos memoria, y de hecho me preguntaron hace un ratito, ¿se puede decretar la prohibición de innovar siempre que el derecho fuera verosímil, existiera peligro en la demora, vamos a decirlo, y que la medida cautelar no se pueda obtener por medio de otra medida precautoria, ¿no? Entonces ahí la medida de no innovar nos va a dar la matriz de lo que nosotros tenemos en la cabeza cuando pensamos en las medidas cautelares, que son esos requisitos que vamos a ver cómo mutan, pero la idea básicamente es que haya un derecho verosímil y que haya peligro en la demora, ¿no? A lo que agregamos a veces como tercera, la palabra cautela en este artículo no está pensada como contracautela o como caución, sino como que la medida que se pidió no pueda ser reemplazada por otra medida. Con lo cual, los dos requisitos que siempre tiene que haber en una medida cautelar, que salen de acá, pero que estaban desde antes y van a estar después y van a estar presentes siempre, es que haya un derecho prima facie o prima facie verosímil y que haya peligro en la demora. Y después la previsión genérica del 232, que habla de las medidas urgentes que pueden llegar a solicitarse aun cuando no estén reguladas en el código, ¿no? Como cuestión genérica. Pero avancemos un poco más antes de volver específicamente a estas cuestiones. Y la otra norma que nos interesaba marcar como cuestión principal para pensar esta idea, para salir un poco de la lógica de las medidas cautelares en general y empezar a pensar en las medidas cautelares de derecho administrativo específicamente, hay un artículo que sintetiza un montón de cuestiones de las que se discuten con las prerrogativas estatales, la desigualdad, etcétera, etcétera, y es el artículo 12 de la Ley 19.549, la Ley de Procedimientos Administrativos, que habla de dos cosas
Yo me voy a tener una en especialmente. Que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad, no es que no sea importante, pero no me parece lo determinante a los fines de lo que vamos a pensar ahora, pero sí me parece interesante destacar que la fuerza ejecutoria, o sea, los actos se presumen legítimos y tienen fuerza ejecutoria. ¿Qué significa que tienen fuerza ejecutoria? Que la administración los puede poner en práctica por sus propios medios, salvo que haya algún supuesto específico que exija la intervención judicial. Salteamos al tercer párrafo y acá es donde empieza lo que más nos interesa, que es que cuando un particular interponga un recurso contra el acto administrativo, ese acto no queda suspendido, ¿no? Por eso la fuerza ejecutoria que dijimos recién, pero por eso también la relevancia de lo que hablamos cuando mirábamos regulaciones de actos administrativos específicos antes de cuestionar una decisión estatal traducida en un acto administrativo, vamos a tener que ir a ver la ley que faculta al órgano u organismo a dictar ese acto administrativo si prevé algún efecto suspensivo por cuando lo recurrimos. Porque si cuando yo lo recurro ese acto queda suspendido, no es que no tengo ningún problema, pero no, a priori no debería pedir ninguna medida cautelar. Tengo la posibilidad de discutirlo sin que tenga efectos. Si la norma no dice nada sobre el efecto suspensivo, se aplica el principio general del 12, que es que mientras yo lo discuto, el Estado igualmente lo puede poner en práctica. Entonces ahí aparece la posibilidad de sufrir un perjuicio mientras discuto un acto administrativo. Y acá hay una cuestión que es interesante tener en cuenta. Entonces acá esa idea de preservar el objeto de una demanda ya se empieza a teñir un poco, porque no es únicamente yo considero que tengo un derecho, sino que además yo considero que tengo un derecho, ese derecho está siendo afectado por un acto que se presume legítimo, necesito frenar ese acto mientras discuto mi derecho. Y ahí ya empieza a transformarse o a mutar un poco el concepto de ese tradicional peligro en la demora, lo empezamos a pensar desde la óptica que va a después receptar normativamente el Congreso, desde la óptica del perjuicio irreparable que puede llegar a generar la puesta en marcha de un acto administrativo. Participan de la misma idea, porque en definitiva eso no es ni más ni menos que el peligro en la demora, pero no es estrictamente el peligro en la demora en obtener una sentencia, sino el peligro en la demora en obtener la tutela inmediata de un derecho, mientras discuto si corresponde o no ese derecho. Entonces, como los actos no son suspendidos por interposición de recursos, siempre tengamos en cuenta, salvo que una norma específica diga otra cosa, lo que voy a tener que tener en cuenta siempre es la posibilidad de frenar sus efectos en caso de que la puesta en marcha de ese acto administrativo a mí me genere un perjuicio tal que no pueda ser reparado con el dictado de la sentencia. Puede ser que me den la razón, pero quizás con esa razón no sirva para reparar el perjuicio que yo ya sufrí por la puesta en marcha de ese acto. Algo muy relativo que vamos a discutir un poco más adelante, porque si nosotros aceptamos que tenemos toda una lógica jurídica construida sobre el concepto de daño patrimonial y todo parece ser, ¿cómo decirlo?, arreglable con dinero, casi siempre las cuestiones, salvo específicas como ambiente, salud o algunos temas específicos, casi siempre una reparabilidad podría llegar a existir en un supuesto hipotético, entonces después hay que matizar un poco eso, pero tengámoslo en cuenta como matriz de pensamiento. Y la norma agrega, y esto es importante, que sin perjuicio de que los actos tienen fuerza ejecutoria y no se suspenden, la administración puede, de oficio o a pedido de parte, suspender la ejecución de los actos administrativos. ¿Cuándo? Y acá aparece un concepto que es importante porque era algo que no estaba, o por lo menos no estaba tan claro con estos términos en el Código Procesal, cuando haya razones de interés público. Entonces, esas razones de interés público nos van a empezar a terminar de construir el molde para pensar las medidas cautelares cuando el Estado Nacional, quizás todo Estado, pero en particular cuando el Estado Nacional intervenga en el marco de un pedido cautelar. Entonces, seguimos con la construcción. Es cuando, perdón, ahí un segundito más con la anterior. Cuando suspenda la ejecución por razón de interés público, pero además la ejecución del acto tiene que generar más perjuicio que su suspensión y además se alegó fundadamente una nulidad ostensible y absoluta. Entonces, para cerrar este punto, tengamos en cuenta que esta última parte de la oración que acabo de leer es cuando la ejecución traiga aparejado mayores perjuicios, participa de la lógica del peligro en la demora. Y cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta, participa de la lógica de la verosimilitud en el derecho.
Entonces, esos dos requisitos que, como dijimos, van a estar siempre, la contracautela, que puede ser un requisito, un accesorio, no me interesa discutirlo, pero en general está, pero acá lo que se agregó fue el interés público. Entonces, eso tengámoslo en cuenta, y ahora sí, perdón, y ahora sí, sí podemos avanzar. Entonces, en ese marco, digo, en ese marco normativo, después se ha dicho mucho, pero ya de nuevo es historia, por qué se sancionó una ley específicamente que regulara las medidas cautelares en contra del Estado. Eh, en ese marco fue sancionada una ley específica que juntó un poco todas estas cuestiones. A un breve paréntesis, yo la redacción de la 19.549 que leí recién es la del año pasado con la autodenominada Ley Bases, pero en las dos partes en las que hice hincapié la regulación no cambió. Por ahí cambió alguna palabra, no recuerdo exactamente la literalidad, pero esos dos párrafos se mantienen, esos dos conceptos se mantienen igualmente. Entonces, para recapitular un poco de lo que hemos visto hasta acá, bueno, eh, antes del año 2013, en el que se dictó una ley de medidas cautelares en las causas en las que el Estado es parte o interviene, no es que no había medidas cautelares contra el Estado. Las medidas cautelares que se pedían en contra del Estado Nacional se regulaban por default por otras normas que fueran aplicables. Entonces, esto es parte, y no me detuve al principio, pero es parte del derecho procesal administrativo o de lo contencioso administrativo en general, al no tener un cuerpo normativo que regule en el ámbito federal los procesos judiciales y sus incidencias, vamos aplicando las normas que existen específicas o por default las normas generales. Entonces, hasta el año 2013 se aplicaba el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en particular se hacía hincapié en ese 230 que acabamos de ver, y se tenía siempre presente la idea del interés público que, como vimos, estaba presente en el artículo 12 de la de 19.549. Entonces, en ese marco, aparece una ley específica, y voy a adelantarme un poco, voy a acelerar un poco porque ya estamos sobre la hora, aparece una ley específica que va a regular orgánicamente las medidas cautelares en contra del Estado Nacional o solicitadas por el Estado Nacional. Acá hay una cosa que es importante y de hecho si nosotros miramos el artículo primero de la ley, que es el ámbito de aplicación de la norma, va a hablar de que son las medidas que van contra el Estado por lo que haya hecho o por lo que haya dejado de hacer. Y acá volvemos siempre a esta lógica de que el Estado, cuando tiene la competencia para hacer algo, debe hacerla. Entonces, en la medida en que no lo haya hecho, el Estado, hago un muy pequeño paréntesis, el Estado debería hacerlo. A veces el debería hacerlo exige un reclamo, a veces el debería hacerlo no exige nada y por tanto el Estado ya está en omisión sin que se le haya pedido nada concreto. Tema sobre el que podemos llegar a volver un poco más adelante si tenemos tiempo, pero en definitiva, actuaciones u omisiones, lo que me interesa es que tengamos en cuenta que las omisiones son ilícitas, pero a veces es necesario, no está bien usado el término, pero para entender la lógica sería, en el derecho privado se habla como la interpelación, ¿no? Como poner al Estado en la necesidad de dictar un acto, ¿no? Hay como una cuestión ahí interesante sobre, ¿no? La que no me quiero meter ahora, pero es para que tengan en cuenta la idea de que la omisión es ilegítima y no es simplemente algo que el Estado no hizo. O sus entes descentralizados, y de ahí ya nos entra en el ámbito de la ley todo el Estado nacional. Paréntesis, provincias no, municipios no, concesionarias no, pero sí el Estado de Administración Central, sí las universidades, sí los entes autárquicos, como pueden llegar a ser, no sé, la ARCA ahora, la DNM, etcétera, etcétera. Entonces siempre se van a aplicar sin perjuicio de las normas específicas que regulen cuestiones de esas partes del Estado. Y después también las medidas cautelares que el Estado soliciten. De manera que volvemos a lo que hablamos al principio y la nota distintiva del proceso contencioso administrativo federal era que el Estado fuera parte. Entonces, la lógica de la ley de medidas cautelares 26.854 es que el Estado sea parte en esa medida cautelar, ya sea porque la solicitó o porque la pidieron en su contra. Bien. Vamos a hacer estamos medio. Yo no tengo ningún apuro, pero simplemente lo digo porque estamos cerca de las 3. Vamos a hacer un repaso sobre la ley y vamos a detenernos en aquellas cuestiones que pueden llegar a tener algún tipo de interés o generar algún tipo de interés por las particularidades. Si quieren en 15 minutos, en 10 minutos, me hacen las preguntas que quieran sobre lo que hayamos visto, o si no, después ya vamos a ver ejemplos concretos la semana que viene, pero me interesa detenerme en algunas cuestiones rápidamente y demasiado rápidamente quizás, pero como para que tengamos en cuenta de lo que viene ahora. Repasando un poco y tirando un poco paralelismo con lo que habíamos visto del Código Procesal, el artículo segundo habla de la importancia de las medidas cautelares
que sean dictadas por juez competente. Y acá hay una cosa que es interesante porque es otra de las cuestiones que se le criticaba a la ley cuando salió, y es específicamente que el tribunal debe pronunciarse su competencia para antes o al momento en que resuelve una medida cautelar. Y acá hay una cosa interesante, porque este es un requisito que ya estaba en el Código Procesal. A ver, me animo a decir que es un requisito propio de la jurisdicción. Ningún tribunal puede tomar una decisión si no tiene competencia para hacerlo, como ninguna parte del Estado puede tomar una decisión si no tiene competencia para hacerlo. El artículo 196 ya hablaba de que los tribunales incompetentes debían abstenerse, lo que quizás haya incorporado, pero hay quienes dicen que es superfluo, es la idea de que él tiene que expedirse sobre su competencia. Quizás resolver una cautelar sin expedirse sobre su competencia sea implícitamente aceptarla, pero bueno, lo vamos a dejar simplemente como un agregado que tiene la ley. Y lo más interesante de este artículo es el punto 2, que hace una distinción de procesos y relativiza muchísimo los requisitos y las exigencias en determinados supuestos, sectores socialmente vulnerables, con un desarrollo y cuestiones de naturaleza ambiental. Pero ¿qué es lo importante con esto? Que la norma identifica sectores específicos para los cuales los requisitos de las medidas cautelares de esta ley van a ser aminorados. Y en particular, vamos a ver cómo este artículo segundo va a tener incidencia en varias cuestiones que va a ir regulando la norma. Por ejemplo, no va a haber plazo, puede no exigirse caución y una serie de cuestiones que lo vamos a ver más en detalle. Pero esto es importante tener en cuenta cuando nosotros miremos la ley. Después, algo que quizás es obvio, pero también es interesante ver que está receptado normativamente y tiene que ver un poco con algo que habíamos hablado, y es básicamente el artículo tercero habla de la idoneidad del proceso cautelar, y es básicamente se puede pedir antes, durante o después, que hay que indicar específicamente qué es lo quiero, por qué lo quiero, cuáles son los requisitos, etcétera, 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 que el tribunal puede disponer distinta, pero hay una cosa que es importante y que generalmente genera un montón de conflictos en la práctica, que es que no puede coincidir el objeto de la medida cautelar con el objeto de la demanda principal. Acá se abre un capítulo muy interesante para pensar. Si nosotros recopilamos lo que venimos conversando desde hace un rato, hay una cuestión que es interesante, que va de suyo que la naturaleza de la medida cautelar no coincida con el objeto de la demanda principal por el simple motivo de que por definición la excede. Entonces, la medida cautelar no puede tender a conseguir aquello que voy a conseguir con una sentencia. La nota distintiva va a estar dada en que a veces esto es muy fácil de demostrar y a veces es muy difícil de demostrar, y a veces es o bien la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de la norma, o bien la posibilidad de encontrar una vuelta que permita que, aunque sean casi lo mismo, no lo son. ¿Cuándo va a ser muy difícil que no coincida en temas de salud, por ejemplo? Conseguir una vacuna mientras discuto el fondo. Paréntesis. Temas de salud que en líneas generales van a ser discutidos por medio de la acción de amparo, con lo cual se relativizan tanto la 26.854 como la posibilidad de que sea un proceso largo, en la medida en que el proceso está pensado para ser breve y resolver no provisoriamente, como estamos viendo acá, sino de manera definitiva una controversia. Entonces eso es simplemente como para tener en cuenta. Pero ¿cuándo vamos a poder ver que se puede distinguir, aunque sean muy parecidos los enfoques de un acto administrativo, perdón, de una medida cautelar? Típica situación de un despido arbitrario, en la cual yo pido la nulidad del acto administrativo que provocó mi despido, pero que provisoriamente se suspendan los efectos del acto y me sigan pagando los salarios mientras discuto. Entonces, en definitiva, una mirada restrictiva diría, no, pero están pidiendo lo mismo, porque en definitiva en los dos están pidiendo que el acto no tenga efectos. Bueno, pero ahí se puede hacer una distinción entre una cautelar que tiene como objeto que el acto quede suspendido y un principal que tiene como efecto que el acto quede anulado. Entonces, según el ojo con el que querramos mirar estas cuestiones, desde mi punto de vista, en ese caso no coincidiría con el objeto de la demanda principal, pero no son pocos los pronunciamientos en los que vamos a ver que medidas cautelares se rechazan por coincidir con el objeto. Y un caso que puede llegar a ser muy distinto, pero es interesante para tener en cuenta y simplemente como para que vean, yo no encontré ningún supuesto en el que lo hayan pedido, pero quizás por esto es típico caso de acceso a la información pública. Yo pido la información pública ante el Estado. El Estado me dice esto, cualquier dependencia me dice esto no es información pública. Y pongámosle que los argumentos sean completamente arbitrarios. Yo inicio ese amparo pidiendo el acceso a la información pública, tengo una catarata de precedentes y de normas que me dan la razón y pido como medida cautelar.
dada la verosimilitud de mi derecho, que me muestren provisoriamente esa documentación mientras discuto si es público o no. Y ahí sería un típico caso en el que sería muy difícil distinguir si lo que yo quiero es el reconocimiento del derecho o si lo que yo quiero es tener acceso a la información. Entonces ahí sería un supuesto posiblemente en el que coincidirían el objeto de aquello que voy a conseguir con la sentencia de aquello que estoy pidiendo hoy con una medida cautelar. No sé si se entendió el ejemplo, si no lo charlamos un poco más adelante, pero es un inciso que provoca muchas controversias y muchas trabas en las aplicaciones concretas. Bien. Informe previo es otra cosa que es interesante tener en cuenta. Lo voy a decir muy rápidamente, pero es algo que tienen que tener en cuenta. Uno de los grandes cambios que introdujo, vieron que nosotros cuando hablamos del Código Procesal, yo les hice hincapié en la idea que eran inaudita parte y que se pedían sin que la otra parte supiera, se pedían, se trababan sin que la otra parte supiera de la existencia. Bueno, como aparecía, históricamente esto, la norma lo positivizó, pero algo que ya sucedía. Como estaba en juego el interés público, no era poco común que los tribunales pidieran algún informe al Estado acerca de qué podía llegar a estar comprometido en caso de concederse esa medida cautelar. ¿Cuál es la distinción? Y por eso yo, si bien no lo marqué cuando hablábamos del Código Procesal, ¿cuál es la diferencia? Que así como antes no estaba la ley que exigía un informe previo, estaban las facultades ordenatorias de los tribunales, con lo cual los tribunales podían vía 36 del Código pedir medidas para mejor proveer y conseguir todas aquellas informaciones que consideraban necesarias para resolver de mejor manera el juicio. Con lo cual, no es algo que apareció en el año 2013 el pedido de informes. Lo que cambió fue que el pedido de informes ahora es obligatorio en términos del artículo 4 de la ley, pero antes podía llegar a ser pedido como medida ordenatoria, como medida para mejor proveer de los tribunales. Y esto nos hace una cosa que es interesante porque en no pocos casos lo hemos visto. Muchas veces cuando se pide una medida cautelar contra, por ejemplo, el Estado y una provincia, la obligación de pedir el informe al Estado está regulada normativamente. La obligación de pedir el informe a la provincia no. Entonces, yo no puedo pedir un informe a la provincia, o bien no puedo, no, pero digo, quizás no sería estrictamente literal pedir un informe a la provincia vía artículo cuarto de la ley 26854, pero como ya voy a pedir un informe al Estado Nacional y me interesa por el interés público provincial posiblemente comprometido, qué voy a llegar a pedir o qué puede llegar a pensar la provincia sobre el tema, podría pedir desdoblarlo y pedir al Estado vía artículo 4, a la provincia vía artículo 36 del Código Procesal. Lo digo simplemente como para que veamos que esta idea del interés público es importante y muchas veces no queda anclada en el artículo 4 de la ley 16854, sino que es algo que los tribunales ya podían hacer para ordenar mejor el proceso. Y una cuestión que es interesante es que bueno, hay un plazo de 5 o de 3 días según sea proceso ordinario o procesos sumarísimos, incluidos el amparo, pero hay una cuestión que es interesante, que la idea de la lógica de la inaudita parte y la idea de la rapidez y la inmediatez de conceder, de pedir una medida cautelar, llevó a cuestionar la exigencia de este informe previo y el Congreso agregó específicamente un párrafo que dice que puede darse una medida cautelar interina mientras se produce ese informe, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí. Esto puede ser visto o bien por la urgencia o bien para sortear planteo de inconstitucionalidad sobre el artículo, pero en definitiva, cuando una cautelar es estrictamente urgente, mientras se produce ese informe, el tribunal ya puede ir dictando una medida provisoria. Y más allá de la redacción que tiene la norma específica, en la práctica, por lo menos hasta donde yo conozco, esa medida provisoria mantiene su vigencia hasta el momento en que el tribunal resuelve sobre la medida cautelar. No es solamente hasta que se presente el informe. Por eso lo veo. Y como habíamos marcado al comienzo, se pueden decidir sin informe previo. Puse en mayúscula la palabra podrán porque no es obligatorio para los tribunales, pero cuando están esos artículos de la vulnerabilidad que habíamos visto en el artículo segundo, inciso segundo de la ley, ¿no? Esos podrían ser, se mantiene hasta la sentencia definitiva. No, ahora vamos un poco hasta eso. La cautelar interina se mantiene hasta que se resuelve la cautelar principal. La cautelar principal, y ahora lo vamos a ver un poco más adelante, tiene un plazo que va a ser, dependiendo del tipo de proceso, de 3 o 6 meses y va a ser renovable. Pero no, la medida cautelar
por lo menos en los términos clásicos de la ley, no se mantiene hasta la sentencia definitiva. Quizás, perdón, quizás tu pregunta era, en el caso de los grupos vulnerables, sí, no se fija plazo y se mantiene la lógica de que se queda vigente hasta la sentencia definitiva. En el caso de amparo de salud, con el informe del artículo 8 se superpondría con ese informe. Ojo, porque el informe del artículo 8 de la 16986 es para el amparo. Si yo inicio un amparo y pido una cautelar en el amparo, los tribunales van a pedir los dos informes, el del artículo 4 para la cautelar y el del 8 por el fondo del amparo. Entonces, no es que se superponen, puede ser muchas veces lo que sucede, de hecho la propia ley dice, la dependencia requerida debe producir un informe sobre el interés comprometido en la cautelar, pero igual puede pronunciarse sobre lo que están pidiendo. En la práctica, no es que no opera como contestación de demanda, pero muchas veces ya deja ver un montón de los argumentos o de los fundamentos para oponerse a la pretensión de la demanda. Entonces siempre hay una oposición que va más allá a simplemente reflejar cuál es el interés público comprometido en el informe del artículo 4 de la 26854. El informe del artículo 8 de la 16986 opera como contestación de demanda. Entonces, acá lo que habría que hacer es dividir las dos cuestiones. Una cosa es el pedido cautelar, otra cosa es el fondo o el trámite principal del juicio del amparo. No sé si fui claro, si no lo puedo Santiago, profundizar. Sí, son 3:10. No sé si querés ir cerrando o aprovechando si hay más consultas. ¿Cómo venís con los slides? podemos retomar la semana que viene, si no y lo hacemos muy rápido al principio, pero si no, cierro con los más importantes y seguimos. Perfecto, perfecto. Pasemos al artículo 10, por favor, Anita. El 5 es la vigencia temporal, que era lo que habíamos hablado. 6 provisional, esto no importan tanto. El 8, bueno, perdón, vamos a decir el 8. El 8 retomamos también lo que habíamos hablado de la caducidad. Cuando habíamos hablado de la caducidad o habíamos mencionado la caducidad en el Código Procesal, es básicamente, si yo consigo una cautelar y todavía no inicié la demanda, entre que conseguí la cautelar y promuevo la demanda, me tengo que apurar. Si después de conseguir la cautelar pasan 10 días y no promoví la demanda, la cautelar caduca de pleno derecho, ¿no? Era un esquema que ya estaba en el código, pero que ahora opera también para las cautelares en contra del Estado. Lo vamos a ver un poquito mejor la semana que viene. Simplemente lo quería mencionar porque lo vi en rojo y pasé. Después, ahora, perdón, ahora Edgardo, termino rápido con esto y charlamos sobre lo que quieran. En el 10. Ahí lo que van a ver es la contracautela, esto de lo que habíamos hablado, ¿no? Esta idea que es interesante porque la ley exige caución real o personal y era algo que se cuestionaba mucho, pero si nosotros miramos el esquema de la ley del código, ya era algo que ya estaba. Y la caución juratoria será admisible cuando haya una pretensión de las del artículo segundo, inciso segundo, o cuando se actuara con beneficio de litigar sin gasto, ¿no? También es algo que es para tener en cuenta que no está en el 10, pero está en el 11. Lógicamente, esto ya está en el código además, al Estado no se le pide una cautela. Y después, y ya con esto, quizás con esto podemos cerrar, porque después ya son demasiados requisitos, pasamos ahí. La norma, lo precisamos un poco la semana que viene, la norma de distinguir tres tipos de supuestos, perdón, tres tipos de medidas. La que es para suspender los efectos de un acto estatal, agrego que no es solamente un acto administrativo, puede ser una ley también, ¿no? Con cualquier norma estatal, podríamos llegar, después lo vamos a ver un poco mejor. En el 14, las medidas positivas, que son cuando yo quiero que el Estado haga algo, no suspender los efectos de algo que ya hizo, sino cuando yo quiero que el Estado dé una prestación, y las medidas de no innovar, que es cuando yo considero que el Estado va a hacer algo y quiero que no lo haga. Que es distinto de poner en marcha un acto ya dictado, porque ahí sería la suspensión de los efectos de un acto. Si lo tuviéramos que decir, lo vamos a ver un poco mejor la semana que viene, pero si lo tuviéramos que decir específicamente, el artículo 15 hablaría de quiero evitar que el Estado dicte un acto, o quiero evitar que el Estado ejecute una conducta material, pero sin que haya dictado un acto administrativo previamente. Vamos a ver que en general las tres categorías van a incluir de manera explícita que no se afecte el interés público y que no tenga efectos jurídicos o materiales irreversibles, en particular para el Estado, y después van a ir cambiando los otros requisitos en cualquiera de las tres, pero todos más o menos van a traducir la lógica de la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. En el 16 vamos a encontrar los requisitos para que el Estado pida una cautelar
Y en los artículos 18 y 19 vamos a ver lo que hablábamos al comienzo. De hecho, si nos fijamos, para que el Estado pida verosimilitud del derecho, peligro en la demora e idoneidad de la medida cautelar en relación con el objeto. Son como los requisitos del 230 que habíamos visto en su momento, del Código Procesal. Bueno, ese esquema sigue vigente para el Estado, con otra regulación. Y después en el 18 y el 19 vamos a encontrar, en el 18 en particular, que sigue vigente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en la medida en que no sea incompatible con la ley, pero como vimos no hay tantas incompatibilidades, con lo cual siempre tengamos en cuenta el código, y el artículo 19 incorpora que estos requisitos, salvo el informe, el plazo, el 20 que es el que hablábamos de las competencias, y el 7 que es el de la posibilidad de modificar medidas cautelares, salvo esos supuestos, la ley no va a regir para la 16.986, con lo cual rescatamos la importancia de lo que habíamos dicho antes, no solamente toda la lógica de cuándo el amparo es la vía y cuándo no, que ya es un capítulo muy complicado en sí mismo, sino que también mantiene vigencia la cuestión del requisito, perdón, la cuestión del efecto suspensivo, o en ambos efectos, como dice el artículo 15 de la 1986, de las apelaciones. Bueno, ya ahora sí puedo mirar las preguntas y demás, pero Mira, para que descanses un poquito te las voy a leer yo, pobre, que está con la bueno, garganta. muchas gracias. De paso tomo agua. Iván dice, a veces en una pretensión de restablecimiento de derechos e incluso en reajustes de haberes, solicitamos que cautelarmente se integre a los haberes del demandante la pretensión. El objeto de la cautelar se podría identificar con el objeto de la demanda, pero en estos casos son adultos mayores o con problemas graves de salud, de modo que la demora de la sentencia haría iluso el derecho. Bueno, hola Iván. Sí, mirá, creo que un poco. No, no conocía el ejemplo porque la verdad de previsional no he trabajado mucho, pero va, he trabajado muy poco. Pero lo que te comentaba al comienzo, y me parece muy interesante lo que decís, y ahí también es un poco el juego de cómo podemos presentar esa pretensión cautelar, ¿no? Porque si, dependiendo del ojo con el que lo queremos mirar, y en particular el derecho previsional, por lo menos desde la teoría de las normas, tiene un ojo benevolente, no es lo mismo la incorporación mientras dure el juicio que la incorporación de manera definitiva al haber previsional. Es como una cosa que está como muy en el límite, pero si se hace un buen planteo desde ahí, yo creo que tranquilamente puede prosperar. Tengo un simple comentario que a veces puede llegar a servir, no es estrictamente medidas cautelares, pero a veces la ejecución de la sentencia tiene una lógica bastante parecida a la de las medidas cautelares. Y en materia previsional hay una cosa que es interesante porque tengo entendido que más allá de sus normas específicas, hay una cosa que no es solo para el derecho provisional, pero sí para todos los derechos es importante tener en cuenta, que es la lógica de la ejecución provisoria de una sentencia, que a veces tiene que ver un poco con en derecho previsional, porque por lo menos por lo que sale en los diarios, los procesos son bastante largos y como los recursos de apelación tienen efecto suspensivo, muchas veces, sobre todo cuando hay un trámite de recurso extraordinario ante la Corte concedido porque hay una materia federal y hay una sentencia definitiva, pero esto sirve también para, yo lo veo sobre todo en juicios de haberes salariales, haberes propiamente dicho, no previsionales, cuando se gana un juicio para la incorporación en un salario de determinados incentivos o de determinadas normas que crean incentivos como si no fueran remunerativos, pero según sentencia lo son, y ese juicio, por ser de naturaleza federal y haber una sentencia definitiva, va a discutirse a la Corte, existe la posibilidad de pedir la ejecución provisoria de esa sentencia. Lo menciono simplemente porque es un dato que a veces está en el Código Procesal, es simplemente la idea de poder ejecutar una sentencia de Cámara en aquello que confirmó la sentencia de primera instancia, pero que a veces puede llegar a ser muy útil, sobre todo cuando es incorporar a los saberes, en tu caso creo que serían previsionales, pero también cuando son de personal activo también puede llegar a ser útil. No tiene que ver directamente con las medidas cautelares, pero sí con el cumplimiento provisorio mientras se discute otra cosa, con lo cual hay una lógica que ambas creo que pueden llegar a compartir. Ahí Pero, y vieron, ahí cierro con ahí esto, perdón Iván, vieron. la nota distintiva está en lo que estás diciendo y que opera en un montón de cuestiones propias del derecho administrativo, temas de consolidación, temas de ejecución y demás, y esta idea de que, bueno, en definitiva, y ahí sí pensar la cautelar exclusivamente desde la tutela efectiva.
Bueno, o quizás también de la posibilidad de jurisdicción, pero como tutela judicial efectiva, che, si esto no es ahora, no va a ser nunca. Si esperamos 5 años para el haber previsional, quizás el daño que produce no haberlo percibido durante 5 años termine generando un problema muchísimo más grande que ir dándolo ahora. Y hay como un equilibrio ahí entre cuando una cautelar es más beneficioso darla que no darla, requisitos sobre los que podemos trabajar un poco la semana que viene porque es algo que trabajan mucho en los tribunales. Tienen que estar dar siempre los dos, pero a veces uno es tan grande que el otro puede llegar a ceder un poco. Hay una serie de cuestiones ahí que las vamos a ver más con casos concretos. Muy bien. Cierro. Y sumaba Verónica que en previsional se suele solicitar el retroactivo y reajuste de haber inicial como objeto del amparo y en la cautelar solicitamos solo el reajuste de haber mensual. Brillante. Bueno, hay algunos casos prácticos. Yo no sé si, dado el horario, si querés que te los mande luego para que retomen en la clase siguiente con alguna respuesta de estos temas, o los vemos ahora, como ustedes quieran. Como quieran. ¿Casos prácticos qué sería? A ver, Edgardo, bueno, me gustaría saber si se puede ampliar con respecto cuando coincide el objeto de la demanda y de la medida cautelar, incluso con jurisprudencia, queda claro en materia de salud con el amparo. Quizás en la, Veamos la semana que viene. Perfecto. en Sí, la sí, próxima es clase un re ampliar el tema. tema. Es un re Buenísimo, tema que es muy fácil decir rápidamente algo que se entienda, cierre con un monio y después en la práctica no sirve para nada. Así que veámoslo tranquilos el jueves que viene. bárbaro. Y Carlos, que creo que es la última consulta, dice, ¿de qué manera la exigencia de un informe previo que acredite el interés público prevista en el artículo 4 de la 26854 puede entrar en tensión con el principio de tutela judicial efectiva y el derecho a obtener medidas cautelares urgentes, especialmente en los casos donde un retardo procesal podría tornar ilusoria la protección solicitada? Eh, ¿La pregunta sería un caso específico o es un cuestionamiento? Porque creo que, perdón que lo diga de esta manera, creo que la última parte de la pregunta responde la primera. La idea sería ejemplos concretos. A ver, Carlos, yo creo que está haciendo una consulta general, pero Ah, Carlos, bueno, mira, podemos ver el jueves que viene, podemos ver. El jueves que viene podemos ver supuestos concretos. Te eso me adelanto está pidiendo, simplemente uno. Te ejemplos. adelanto simplemente uno porque ahora debería repasar cómo está la regulación actual, pero en una época era muy común que cuando aduana dictaba, aduana podía sancionar establecimientos. Lo voy a simplificar un montón y la semana que viene lo vamos mejor. Dentro del rango de sanciones había una que era la clausura. La clausura se asimilaba jurisprudencialmente a una cuestión de materia penal. Entonces, en esos casos, con una cuestión de materia penal, había una lógica de que la clausura generaba un daño que era irreversible. Distinto a imponer una multa, porque la clausura impedía funcionar y eso era muy difícil de magnificar después cuál era el perjuicio que había generado. Entonces, en esos casos, cuando se presentaba el recurso contra la resolución aduanera que había dispuesto la clausura, mientras se pedía el informe para ver si estaba bien o no impuesta la sanción, se suspendía los efectos de la clausura para que el establecimiento no dejara de funcionar mientras discutía esa sanción. Porque distinto es el caso de la multa, que si vos la podés pagar antes o después, pero en definitiva la podés pagar y después recuperar esa plata, con la clausura, en la medida en que vos dejás de funcionar, el perjuicio que se genera, volvemos siempre a la lógica de todo es mensurable en dinero en nuestro ordenamiento jurídico en última instancia, pero el daño que se genera era mucho más grande que la cuantificación de tal multa para un establecimiento aduanero. No sé si se entendió, igual podemos buscar más ejemplos para la semana. Cancelación de quit, ahí está. Creo que ese también es otro, Sí, sí, hay otro otro ejemplo. ejemplo. Gracias, Florencia. Sí, sí. Bueno, Santiago, te liberamos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Excelente exposición. Acá te están agradeciendo muchísimo. No se olviden que nos reencontramos el jueves próximo por la misma hora y el mismo link. Ahí vamos a poder profundizar más este tema que es súper interesante y que Santiago nos ha instruido de manera ejemplar. Bueno, muchísimas gracias. Retomamos jueves próximo. Gracias, Santiago. Gracias, Ana. Gracias, Carolina. Gracias, Y Irene. gracias el resto que se ha quedado. Fuimos más de 100 escuchándote. Ah, qué Así que, bueno. un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, Muchísimas cualquier gracias. cosa, nos vemos la semana que viene. Muy bien. Chau, chau. Nos vemos pronto. Chao.